Hola todo electrónicos, en este vídeo os enseñamos todo sobre la nueva cámara térmica FLIR C5 y todas las opciones que ésta nos ofrece. Comenzamos viendo las características técnicas que presenta. Su pantalla táctil de 3,5 pulgadas nos permite ver las imágenes que capta el sensor térmico con una resolución de 160 x 120 y la cámara trasera de 5 megapíxeles que toma imágenes de gran calidad para realizar posteriores estudios. En la parte superior vemos dos botones, uno para el apagado y encendido y el más grande que es para realizar las fotografías. En la parte posterior también cuenta con un LED flash para espacios con poca iluminación. Si deslizamos hacia abajo, en la pantalla se despliega un menú rápido desde el que se permite activar la función de Wi-Fi, el Bluetooth, cargar las imágenes a la nube FLIR Ignite, así como activar el flash a la cámara. En esta barra podemos regular el brillo de la pantalla para trabajar más eficientemente y así ahorrar batería. Desde el menú de ajustes también podemos entrar a activar o desactivar el Wi-Fi pulsando en Conexiones, Wi-Fi y activamos el botón. Y lo mismo haríamos con el Bluetooth de la FLIR C5. Una vez que está activado el Wi-Fi, pasamos a conectar la cámara con la nube FLIR Ignite. Para ello, necesitamos crear un punto de acceso Wi-Fi, por lo que entramos a los ajustes de nuestro teléfono móvil. A continuación, en Zona Wi-Fi portátil y en Configurar, le ponemos el nombre que queramos y lo activamos. Ahí ya vemos que está activa. Ahora, si vamos a nuestra FLIR C5 y vamos a los parámetros Wi-Fi, vemos cómo ya sale este punto que hemos creado previamente. Lo seleccionamos, esperamos unos segundos y aparece este tic que indica que ya está conectado. A continuación, para conectar nuestra FLIR C5 con la nube FLIR Ignite, seleccionamos los ajustes, pulsamos en Cuentas y tocamos en Emparejar. Automáticamente se genera un código que introduciremos en FLIR Ignite. Para hacerlo, entramos en device-flir.com e introducimos el código que nos ha mostrado la cámara. Le damos a Emparejar y como no tenemos cuenta todavía, tendremos que registrarnos en la plataforma. Una vez que ya hemos rellenado todos los campos, hacemos clic en Crear. Vamos a la biblioteca de imágenes de nuestra cámara e iniciamos sesión con nuestra cuenta. Una vez dentro, ya vemos los primeros pasos para utilizar FLIR Ignite. Si volvemos a la cámara, ya vemos cómo ha reconocido nuestra cuenta que es Todo Electrónica Technology. Y si vemos el menú principal, ya nos permite la opción de cargar en la nube las imágenes que captemos. Para hacerlo, pulsamos en la galería y cargamos estas 4 imágenes de prueba que hemos realizado previamente. Pulsamos sobre este icono e indica que están subidas correctamente. Si queremos que las imágenes se suban a la nube automáticamente, vamos a los ajustes y seleccionamos la función de opciones de guardado y almacenamiento. Elegimos carga automática y la habilitamos. Si realizamos una foto a modo de prueba y vamos a la nube de FLIR Ignite, comprobamos que se ha subido sin necesidad de indicarlo. Con esta función, otros compañeros ven a tiempo real cómo está siendo la inspección y anotar las diferentes anomalías que se detecten, así como ver todos los parámetros de la imagen detallados en todo momento. Para clasificar de una manera más eficiente las imágenes y facilitar el trabajo, FLIR Ignite permite crear carpetas y añadir un nombre, así como agrupar las fotos en esas carpetas para tener todos los archivos ordenados. La cámara termográfica FLIR C5 cuenta con dos rangos diferentes de temperatura. El primero, que va desde los 20 grados bajo cero hasta 150 grados centígrados, para zonas que no alcanzan una temperatura muy elevada, y otra entre 0 y 400 grados centígrados para las zonas más cálidas. Para tomar las fotografías tenemos 4 modos de imagen. En el modo MSX se muestra la imagen térmica superpuesta sobre la imagen real. Este modo es únicamente la imagen térmica. La imagen real tal y como se vería en una cámara óptica tradicional. Y este modo que nos permite ver en el centro con imagen térmica y el resto imagen digital. Podemos seleccionar el tipo de objeto en el que se centra la imagen poniendo uno fijo en el medio,
uno que marque la temperatura más caliente dentro del recuadro que nosotros indiquemos, que como vemos es dinámico y se va moviendo, y también tenemos la posibilidad de que nos indique el punto más frío de la imagen. Incluso ambos se pueden poner en combinación para ahorrar el máximo tiempo posible durante una inspección. Respecto a las distintas paletas de colores entre las que podemos elegir, el sistema nos ofrece 7 diferentes de acuerdo a nuestras necesidades, entre los que están hierro, arco iris, blanco y negro, lava, entre otros. También nos muestra la escala de temperaturas que en ese momento está mostrando nuestra cámara térmica, desde lo más frío hasta lo más caliente. Además, esto también lo podemos hacer de forma manual para ir ajustando la paleta de colores en función de la temperatura detectada. Y para aquellos que buscan los análisis más exhaustivos, la FLIR C5 nos permite ajustar todos los parámetros de medición como son la emisividad, la humedad, la temperatura ambiente o la distancia a la que se toma la imagen. Para ajustarla, basta con tocar sobre el parámetro y deslizar con el dedo para arriba o por abajo hasta colocarlo en el que nosotros queramos. Estas son solo algunas de las posibilidades que te ofrece la cámara termográfica de FLIR C5. Si el vídeo te ha resultado útil, deja tu me gusta, y si quieres saber más, entra en este enlace que te dejamos por aquí o en el que tienes abajo en la descripción del vídeo. Si aún te ha quedado alguna duda, déjanosla en los comentarios, y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones con la campanita.